Migrantes obligados a descender de trenes en México. El rostro de una crisis humanitaria. En los últimos años, México se ha convertido en un epicentro de la crisis migratoria en América Latina, donde el flujo constante de personas en busca de un futuro mejor ha puesto en jaque no solo al gobierno mexicano, sino también a las relaciones internacionales de la región. Uno de los símbolos más representativos de esta peligrosa travesía es el tren de carga conocido como La Bestia. Este coloso de acero, temido y venerado por igual, ha servido como un improvisado medio de transporte para miles de migrantes que arriesgan su vida en cada kilómetro recorrido. Hombres, mujeres e incluso niños pequeños, muchas veces con sus familias enteras, se aventuran a subir a los vagones de este tren en movimiento. Durante el trayecto enfrentan innumerables peligros, caídas desde las alturas, accidentes que provocan amputaciones y la constante amenaza de la muerte. Además, deben soportar condiciones extremas, como el calor abrasador del día y el frío penetrante de la noche, mientras evaden obstáculos como ramas o puentes bajos. Sin embargo, nada de esto detiene a quienes ven en esta travesía su única oportunidad de alcanzar el sueño de una vida mejor en el norte. Con cada parada del tren, nuevos grupos de migrantes se reúnen en los alrededores, ansiosos por encontrar un lugar donde subir. La desesperación los impulsa, sin importar los riesgos ni las advertencias de quienes han sobrevivido al peligroso trayecto. Pero en medio de esta lucha, las autoridades mexicanas han intensificado sus esfuerzos para disuadir estas travesías, llevando a cabo operativos donde los migrantes son obligados a descender de La Bestia. La intensificación de los operativos migratorios en México. En un intento por controlar el flujo migratorio, las autoridades mexicanas han incrementado significativamente su presencia en las rutas utilizadas por La Bestia. Estos operativos no solo buscan desalentar el uso de este medio de transporte, sino también reducir los riesgos asociados con su peligrosidad. En regiones estratégicas como Chiapas, Veracruz y Tamaulipas se han desplegado agentes del Instituto Nacional de Migración, INM, y la Guardia Nacional, quienes llevan a cabo revisiones y desalojos masivos de migrantes en los trenes de carga. Estas intervenciones suelen desarrollarse de manera abrupta. Los migrantes son obligados a descender de los vagones y, en muchos casos, trasladados a centros de detención o zonas apartadas lejos de su ruta planeada. Familias completas que ya enfrentaban condiciones adversas se ven forzadas a iniciar nuevamente su trayecto desde cero, en lugares donde la infraestructura para su protección es limitada o inexistente. Presiones internacionales y la postura de Estados Unidos. El endurecimiento de las políticas migratorias mexicanas no es un fenómeno aislado. Desde hace varios años, Estados Unidos ha incrementado la presión sobre México para que controle el flujo migratorio que se dirige hacia su frontera sur. Durante la administración de Donald Trump, las demandas alcanzaron su punto más alto, con amenazas de imponer aranceles comerciales adicionales si México no reforzaba sus controles fronterizos. Estas tensiones llevaron a México a adoptar una postura más estricta, implementando estrategias como el despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional para vigilar las rutas migratorias y reforzar los controles en puntos clave. Este aumento en las restricciones marcó un cambio significativo en la política migratoria mexicana, que anteriormente era más tolerante con los migrantes en tránsito. Sin embargo, estas medidas han generado controversia tanto a nivel nacional como internacional. Por un lado, sectores de la sociedad mexicana y organizaciones de derechos humanos han señalado que estas acciones vulneran los derechos de los migrantes, quienes en su mayoría huyen de la pobreza extrema, la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen. Por otro lado, la presión ejercida por Estados Unidos evidencia la complicada relación entre ambos países, donde las políticas migratorias están profundamente entrelazadas con los intereses económicos y diplomáticos. El impacto en las comunidades locales. El flujo constante de migrantes no solo representa un desafío para las autoridades, sino también para las comunidades mexicanas ubicadas a lo largo de las principales rutas migratorias. En muchas localidades, los recursos disponibles, como albergues y servicios básicos, se ven desbordados.
Los albergues, gestionados en su mayoría por organizaciones religiosas o civiles, trabajan con recursos limitados para proporcionar alimento, refugio y atención médica a los migrantes. Además, el incremento en las operaciones de vigilancia ha generado tensiones en estas comunidades, que a menudo se encuentran divididas entre la solidaridad hacia los migrantes y la preocupación por los problemas asociados con el flujo migratorio. La travesía. Riesgos y sacrificios humanos. Para los migrantes, abordar la Bestia no es una elección, sino una necesidad desesperada. Huyen de sus países de origen, principalmente en Centroamérica, debido a la violencia de pandillas, la pobreza extrema, la corrupción gubernamental y los desastres naturales que han devastado sus comunidades. Esta combinación de factores los empuja a emprender un viaje lleno de incertidumbre, donde el miedo a quedarse atrás supera el peligro de avanzar en condiciones extremas. Durante el trayecto en la Bestia enfrentan situaciones que ponen a prueba no solo su resistencia física, sino también su fortaleza mental. El cansancio acumulado, la falta de alimentos y agua y las noches sin descanso en los techos de los vagones son apenas el inicio de una serie de obstáculos. Muchos migrantes deben pagar cuotas a grupos delictivos que controlan ciertas regiones para poder seguir adelante, convirtiéndose en víctimas de extorsión y violencia. Aquellos que sufren accidentes graves durante el trayecto, como amputaciones, enfrentan un futuro aún más incierto. Sin acceso a atención médica adecuada, quedan vulnerables a infecciones y complicaciones, además de perder la capacidad de continuar su viaje. En muchos casos, sus sueños de llegar al norte terminan en tragedia. Respuestas humanitarias y el papel de las organizaciones civiles. En medio de esta crisis, numerosas organizaciones no gubernamentales, ONG, han asumido un papel fundamental. Estas entidades, junto con comunidades locales y voluntarios, trabajan incansablemente para brindar apoyo humanitario a los migrantes. En puntos estratégicos a lo largo de la ruta de la Bestia se han establecido albergues y centros de atención donde se ofrecen alimentos, ropa, atención médica básica y, en algunos casos, asesoría legal. Uno de los albergues más emblemáticos es La 72, ubicado en Tenosique, Tabasco, que se ha convertido en un refugio temporal para cientos de migrantes. Allí se ofrecen recursos esenciales y, sobre todo, un espacio seguro para descansar. Sin embargo, la demanda de estos servicios supera con creces la capacidad de estas organizaciones, que a menudo operan con recursos limitados y dependen de donaciones para continuar su labor. La complejidad de la cooperación internacional. Mientras las tensiones políticas entre México y Estados Unidos se intensifican, otros actores internacionales han comenzado a involucrarse en la búsqueda de soluciones. Instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, han abogado por un enfoque más integral que aborde las causas estructurales de la migración en los países de origen. Programas de desarrollo enfocados en mejorar las condiciones económicas, combatir la violencia y fortalecer las instituciones en Honduras, El Salvador y Guatemala son fundamentales para reducir la necesidad de migrar. Sin embargo, estos esfuerzos requieren una inversión sostenida y una coordinación efectiva entre los gobiernos de la región, algo que hasta ahora ha sido difícil de lograr. Las voces de los migrantes. En medio de la crisis, las historias individuales de los migrantes a menudo pasan desapercibidas. Sin embargo, sus relatos son un recordatorio de la valentía y resiliencia humanas. María, una madre salvadoreña que viaja con sus 2 hijos pequeños, relata cómo perdió todo en su país debido a las amenazas de pandillas. No tenía otra opción. Si me quedaba, nos mataban. Si me voy, al menos tengo esperanza, dice mientras espera la próxima parada de la Bestia. Estas voces son esenciales para humanizar un problema que a menudo se reduce a estadísticas. Cada persona en este trayecto representa una historia única de lucha, pérdida y esperanza, lo que pone en evidencia la urgencia de encontrar soluciones que respeten los derechos humanos y brinden oportunidades reales. La migración infantil, los más vulnerables de la travesía. Entre las miles de personas que intentan cruzar México rumbo al norte, los niños y adolescentes
son los más vulnerables. Viajan en condiciones extremas, expuestos al hambre, el frío y los peligros inherentes al trayecto. Muchos de ellos son enviados por sus familias con la esperanza de que, al llegar a su destino, puedan acceder a mejores oportunidades de vida. Otros, lamentablemente, emprenden el viaje solos tras perder a sus seres queridos o escapar de entornos violentos. Para los menores no acompañados, el riesgo es aún mayor. Son más propensos a ser víctimas de tráfico humano, explotación laboral o abuso sexual. En las rutas migratorias, especialmente en lugares como Tapachula o Coatzacoalcos, los reportes de desapariciones de niños y adolescentes han incrementado, generando alarma entre organizaciones de derechos humanos. A pesar de los esfuerzos por protegerlos, la falta de infraestructura adecuada para atender a este grupo demográfico dificulta brindarles la ayuda que necesitan. Impacto psicológico en los migrantes. El viaje en la bestia no solo deja cicatrices físicas, sino también emocionales. La constante exposición al peligro, la separación de seres queridos y la incertidumbre sobre el futuro generan altos niveles de estrés y ansiedad entre los migrantes. Aquellos que logran avanzar enfrentan el temor constante de ser detenidos o deportados, mientras que quienes son obligados a regresar a sus países suelen cargar con un profundo sentimiento de fracaso y desesperación. Algunos migrantes desarrollan trastornos de estrés postraumático, TEPT, particularmente aquellos que han sido víctimas de violencia durante el trayecto. Las ONG han comenzado a ofrecer servicios de apoyo psicológico en algunos albergues, pero los recursos son limitados y no alcanzan para atender a todos los necesitados. El dilema moral y ético en las políticas migratorias. Las medidas implementadas por el gobierno mexicano han generado un intenso debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos. Por un lado, las autoridades argumentan que los operativos buscan evitar tragedias y proteger a los migrantes de los peligros inherentes a la bestia. Por otro lado, los críticos señalan que estas acciones no abordan las raíces del problema y, en muchos casos, agravan la situación al exponer a los migrantes a condiciones aún más precarias. Este dilema moral no es exclusivo de México. Países de tránsito y destino en todo el mundo enfrentan desafíos similares al intentar gestionar flujos migratorios masivos. La diferencia radica en los enfoques adoptados. Mientras algunos optan por políticas de disuasión y control, otros priorizan la integración y el apoyo humanitario. La búsqueda de soluciones duraderas. La crisis migratoria en México requiere un enfoque integral que vaya más allá de los operativos y restricciones fronterizas. Las soluciones a largo plazo deben incluir desarrollo regional, invertir en los países de origen para combatir la pobreza, mejorar la educación, generar empleo y reducir la violencia. Protección internacional, fortalecer los mecanismos de asilo y refugio para garantizar que los migrantes vulnerables reciban la protección que necesitan. Colaboración multilateral, fomentar la cooperación entre México, Estados Unidos y los países de Centroamérica para implementar estrategias conjuntas que aborden las causas y efectos de la migración irregular. Sensibilización y apoyo comunitario. Promover campañas de educación y solidaridad en las comunidades de tránsito para reducir la discriminación y fomentar la inclusión de los migrantes. El papel de la tecnología en la crisis migratoria. En un contexto donde las travesías son cada vez más riesgosas y las políticas migratorias más restrictivas, la tecnología ha comenzado a jugar un papel crucial tanto para los migrantes como para las autoridades. Para quienes emprenden el viaje, los teléfonos móviles son una herramienta indispensable. A través de aplicaciones de mensajería, mapas y redes sociales, los migrantes comparten información sobre rutas seguras, ubicaciones de operativos y albergues disponibles. Además, plataformas como WhatsApp o Telegram se han convertido en medios para mantenerse en contacto con sus familias y coordinar el avance del grupo. Por otro lado, las autoridades han implementado tecnologías avanzadas para monitorear y controlar los flujos migratorios. Sistemas de vigilancia con drones, cámaras térmicas y bases de datos biométricas se utilizan en las principales rutas para identificar y rastrear a los migrantes.
Aunque estas herramientas aumentan la capacidad de respuesta de las autoridades, su uso ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos, quienes advierten sobre posibles abusos y el impacto en la privacidad de los migrantes. Resiliencia y solidaridad en la ruta migratoria. A pesar de las adversidades, la travesía migratoria está marcada por actos de resiliencia y solidaridad que demuestran la fortaleza del espíritu humano. En cada parada de la Bestia, comunidades locales se organizan para brindar apoyo a los migrantes, ofreciendo alimentos, agua y ropa. Estas acciones, a menudo realizadas por personas con recursos limitados, muestran el lado más compasivo de la sociedad mexicana. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el de las patronas, un grupo de mujeres en Veracruz que desde hace más de 2 décadas prepara y entrega comida a los migrantes que pasan en la Bestia. Sus esfuerzos no solo han salvado vidas, sino que también han inspirado a otros a sumarse a esta causa, promoviendo una narrativa de esperanza en medio de la crisis, el futuro de la Bestia y la migración en México. El destino de la Bestia como símbolo de la migración es incierto. Mientras las políticas migratorias se endurecen, la necesidad de buscar rutas alternativas por parte de los migrantes se intensifica. Algunas voces abogan por desmantelar esta ruta peligrosa, mientras otras señalan que, sin alternativas reales, los migrantes simplemente buscarán nuevos caminos, enfrentando riesgos aún mayores. Además, el cambio climático podría exacerbar la crisis migratoria en los próximos años. Eventos como huracanes, sequías prolongadas y la degradación del suelo están forzando a más personas a abandonar sus hogares en busca de supervivencia. Este fenómeno, conocido como migración climática, plantea un nuevo desafío para los países de tránsito y destino, quienes deberán adaptarse a una realidad donde las olas migratorias no solo estarán impulsadas por factores económicos y de seguridad, sino también por la necesidad de escapar de desastres naturales. La importancia del enfoque humanitario. Ante un panorama tan complejo, es esencial adoptar un enfoque humanitario que priorice la dignidad y los derechos de las personas en tránsito. Esto implica garantizar acceso a servicios básicos, como salud, educación y refugio, sin importar el estatus migratorio. También es crucial combatir la desinformación, tanto para proteger a los migrantes de engaños y peligros, como para promover una visión más empática en las comunidades receptoras. El impacto de la narrativa migratoria, un llamado a la empatía y la acción. En un mundo interconectado, la migración no es un fenómeno aislado, sino una manifestación de desigualdades profundas, conflictos y crisis globales. Cada vez que un migrante se sube al techo de la Bestia, no solo desafía las probabilidades de sobrevivir, sino que también se convierte en un recordatorio vivo de las carencias que todavía persisten en nuestra sociedad. Las raíces de la migración. Un problema global. La migración irregular que atraviesa México está impulsada por múltiples factores: la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades y, más recientemente, los efectos del cambio climático. Países como Honduras, Guatemala y El Salvador enfrentan condiciones que dificultan la vida digna, desde tasas de homicidios alarmantes hasta sistemas políticos inestables que no logran atender las necesidades básicas de sus ciudadanos. Sin embargo, este problema no se limita a una región. El fenómeno migratorio es global y afecta a países de todo el mundo, desde el Mediterráneo hasta Asia y América. La migración es, en esencia, el reflejo de un mundo donde las oportunidades están desigualmente distribuidas, y mientras esas brechas existan, siempre habrá quienes busquen cruzarlas, a pesar de los riesgos. ¿Qué está en juego? En México, esta crisis ha puesto una inmensa presión en todos los niveles de la sociedad. Desde las pequeñas comunidades que tratan de brindar apoyo a los migrantes con recursos limitados hasta el gobierno federal, que enfrenta el dilema de equilibrar las demandas de sus ciudadanos, las presiones internacionales y el respeto por los derechos humanos. Para Estados Unidos, la migración es un tema político recurrente, usado tanto para justificar medidas de seguridad más estrictas como para movilizar el debate sobre reformas migratorias. Sin embargo, los verdaderos protagonistas de esta historia, los migrantes, a menudo quedan fuera de la narrativa, reducidos a cifras y titulares.
¿Qué podemos hacer como individuos? El cambio empieza con nosotros. Aunque el problema de la migración puede parecer demasiado grande para abordarlo a nivel individual, pequeñas acciones tienen el poder de marcar una diferencia. Apoyar a organizaciones locales que trabajan directamente con los migrantes, donar a albergues y educarnos sobre la verdadera magnitud de esta crisis son pasos significativos. Incluso algo tan simple como compartir información precisa puede contrarrestar la desinformación que a menudo estigmatiza a quienes están en tránsito. Un futuro compartido. El flujo migratorio no desaparecerá de la noche a la mañana. Pero si queremos construir un mundo más justo y equitativo, debemos trabajar juntos para abordar no solo las consecuencias de la migración, sino también sus causas. Esto significa invertir en desarrollo sostenible, garantizar el acceso a la justicia en los países de origen y crear políticas migratorias que sean tanto humanas como efectivas. Si llegaste hasta aquí, es porque este tema te importa. La migración no es solo un problema de fronteras, es una cuestión de humanidad. Ayúdanos a generar conciencia compartiendo este video, dejando un comentario y suscribiéndote al canal. Juntos podemos contribuir a que estas historias lleguen a más personas y que las soluciones empiecen a surgir. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los temas que realmente importan. Gracias por tu tiempo, tu empatía y tu apoyo.